Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la 11ª conferencia que organiza el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, como parte de sus actividades de capacitación en temas sobre vejez y envejecimiento. Hoy nos acompaña la licenciada Santa Adriana Embrizas Bell con la ponencia titulada El derecho al cuidado en la vejez, hacia un sistema nacional de cuidados. Adriana Ambriz es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, con formación académica nacional e internacional en temas gerontogeriátricos y del envejecimiento, así como en metodologías para la construcción de proyectos sociales. Certificada en los estándares de competencias EC 0665, EC 0669 y EC 0676. Se ha desempeñado en diversas áreas de capacitación y coordinación de servicios gerontológicos para personas mayores en diferentes entes gubernamentales, como el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en la Ciudad de México y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Actualmente, encargada de coordinar los albergues, residencias de día, centros de atención integral en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, y en la Dirección de Gerontología de esta misma institución. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales relacionados a la gerontología y la geriatría. Ha colaborado en la construcción de instrumentos como la Guía para la Detección del Maltrato al Adulto Mayor en la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal. Le doy la bienvenida a mi compañera Adriana y sin más que agregar, le cedo la palabra. Adelante, Adriana. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos y todas. Muchas gracias, Marisela, por la introducción. Y bueno, pues en esta ocasión voy a tocar un tema que está en la mesa de discusión dentro de las políticas públicas y que, como ya mencionaba Marisela, eh, bueno, la presentación lleva por título El derecho al cuidado y hacia un sistema de cuidados. Déjenme compartir la presentación. Ok, bueno, como les comentaba, el tema del que voy a hablar se titula así, Derecho al cuidado en la vejez hacia un sistema nacional de cuidados. Cuando empecé a preparar este tema, pues me vi en la necesidad de que tenía que presentar como que cada concepto que integra este título y la presentación la llevaré a cabo y la realizaré de la siguiente manera. Hablaré en un primer momento sobre los derechos. En un segundo momento hablaré sobre los cuidados, definir qué son los cuidados y por qué hablar de los cuidados como un derecho. Y finalmente hablaré de un sistema nacional de cuidados, en qué consiste un sistema nacional de cuidados y pues de qué manera tanto los derechos, los cuidados están relacionados y por qué hablar de un sistema nacional de cuidados. Entonces, bueno, espero poder cumplir con ese objetivo. Y bueno, como ustedes saben, actualmente, y hay gente que menciona que estamos en la década de los derechos o en la era de los derechos, en tanto que, bueno, quienes trabajamos en la administración pública, pues intentamos trabajar desde una política con transversalidad de derechos, pero también es cierto que con una política con perspectiva de género y una política libre de discriminación. Eh, de unos años para acá y sobre todo después o a diferencia de políticas neoliberales en donde la parte central no son los derechos, sino más que nada yo podría decir que los servicios que se brindan en gobiernos neoliberales están más dirigidos hacia el mercado más que garantizar derechos. Entonces, digamos que tanto se ha hablado, tanto se ha manoseado esta palabra de derechos, ¿sí? Que igual y a lo mejor nos perdemos
eh, en saber y poder identificar para qué sirven los derechos y por qué nacen, cómo se desarrollan. Los derechos han sido resultado pues, de toda esta larga historia que ha tenido la humanidad y a través de las épocas y las etapas que ha tenido y que ha recorrido. Sabemos que ha atravesado desde lo que es la Inquisición, la Edad Media, el Renacimiento, esta parte de la industrialización, y que cada una de estas etapas de desarrollo de la humanidad ha contado con ciertas características, pero sobre todo resalta que a lo largo de todo este tiempo, pues siempre ha existido abusos contra las personas, la aparición de la esclavitud, ¿sí? El dolor en las personas causada por las guerras, por los movimientos sociales, hablar de violencia y hablar de la manera en cómo se explotaba a las personas y se explota a las personas a lo largo de la historia. Hubo algunos momentos en la historia que el hombre, y literalmente los hombres, empezaron a crear organizaciones para ir en contra de ese abuso, de ese maltrato, de esa falta de respeto a los derechos. Y aunque todavía no se manejaba esta palabra de derecho, pero se organizaban para exigir mejores condiciones de vida. Y así es como empiezan estos movimientos sociales exigiendo una mejor calidad de vida y sobre todo un respeto a los derechos, a las condiciones o a lo que se necesitaba para contar con una vida digna. Cuando digo que literal eran los hombres los que se movían y los que participaban en estos movimientos, pues era justamente porque a la mujer se le invisibilizaba, la mujer no formaba parte, ni incluso no era una ciudadana, sino era una persona que se dedicaba justamente, y eso lo podemos ver a lo largo de la historia, las mujeres que se dedicaban al hogar, al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos, al cuidado de los animales, al cuidado de proveer lo que necesitaba la familia, ¿sí? Finalmente, las mujeres han fungido como administradoras del hogar, porque ese lugar fue el que se les asignó y por muchos años y décadas, ¿sí? Y siglos estuvieron ahí metidas sin poder visualizar el trabajo tan importante que realizaban y de cómo ese trabajo repercutía en el desarrollo de las sociedades y en el desarrollo económico también de los países o de las sociedades. Entonces, pues el hombre tenía un papel más importante, un papel de participación de ciudadano, era más visible en las comunidades, en la sociedad, ¿sí? Y bueno, como les venía diciendo, se forman grupos de hombres para poder exigir, hacer exigencias sociales y con ella llevar a cabo movimientos para mejorar las condiciones de vida, ¿no? Eh, eh, y es así como empieza a hablarse de derechos y los derechos como surgen como una necesidad de poder acabar con toda esa discriminación, con todo ese abuso que había hacia las personas, con esa clasificación de los extractos sociales y de donde las clases sociales más altas abusaban de las clases más bajas, ¿no? Y entonces, pues surgen los derechos y los derechos surgen con el propósito justamente de regular las relaciones y la convivencia entre las personas que buscaban tener una vida más digna y más justa, ¿sí? Durante esta etapa que principalmente ocurrió estos movimientos a mitad del siglo pasado,
donde ustedes saben, el siglo pasado ocurrieron guerras, las guerras mundiales y estos movimientos sociales, las revoluciones, que finalmente lo que traían era este maltrato hacia la gente, abusos, esclavitud, privación de la libertad, ¿no? Explotación. Y bueno, a mediados del siglo pasado empieza a hablarse, se pone sobre la mesa este tema de los derechos y como respuesta les digo a estas exigencias y en la búsqueda de tener una vida mucho más digna y más justa. A lo largo de la historia hubo, ocurrieron en este de reconocimiento donde se lleva y se discute qué son los derechos y lo que deben de tener y de lo que deben de gozar los ciudadanos o las personas, aparecen dos declaraciones que sirvieron como parteaguas en esta parte de los derechos. Y bueno, antes de eso, bueno, definir lo que es la dignidad. Y la dignidad la vamos a definir como vivir con seguridad, vivir libres, sin explotaciones y de malos tratos, o vivir libres y tener la seguridad psicológica también, lo que hoy conocemos como salud mental, ¿no? Independientemente de la edad que se tenga, independientemente del sexo, de la raza o de la orientación sexual o de la procedencia étnica de la que vienen las personas, independientemente de si se cuenta o se tiene una discapacidad o independientemente de otras condiciones que pudieran empujar a una discriminación. Vivir libre de todo esto es lo que llamamos vivir con seguridad, vivir con dignidad. Les hablaba que hay dos declaraciones de derechos que vienen a ponerles, a hacer el parteaguas en el tema de los derechos. Y el primero es que ocurrió en 1789, después de que terminó la Revolución Francesa, que ante todo estas vejaciones que venían viviendo los trabajadores, empiezan a tener estos movimientos sociales, terminando en una revolución, y después de esa revolución viene la Declaración de los Derechos del Hombre y de los ciudadanos, ¿sí? Y literal nuevamente, era el derecho de los hombres y el hombre como ciudadano. Las mujeres seguíamos sin aparecer, ¿sí? Y cuando hablamos que el hombre adquiría esta ciudadanía, pues le daba libertad de hacer ciertas cosas, como de expresarse, ¿no? Como de hacer cosas, como de tener cosas, tener una situación económica buena y además también dentro de esta ciudadanía está la de la propiedad, ¿sí? Los hombres podían tener propiedades y que esto pudiera trabajar y esto mejorar su situación económica. Y las mujeres seguíamos sin aparecer visiblemente, pues estábamos ahí escondidas dentro de los hogares, cuidando a los hijos, cuidando el hogar, cuidando los animales y cuidando que tuviera el hogar lo necesario para que los miembros de esa familia pudieran vivir, ¿no? Lo mejor que se pudiera. Entonces, esta Declaración de los Derechos vino a abolir una monarquía que existía durante muchos años en Francia y además, junto con esta Declaración de los Derechos, bueno, surge la asamblea, una asamblea nacional constituyente que adopta la Declaración de los Derechos Humanos y de los Ciudadanos y esta declaración está formada por 17 artículos que establecen lo que en aquel entonces se consideraba como las condiciones mínimas para vivir una vida digna. Y esos 17 artículos quedaron establecidos en una constitución de esa República Francesa que se había formado a partir de la Declaración
a partir de la Revolución y de la Declaración de estos Derechos. Una constitución muy pequeñita, pero que ya contenía 7 artículos que hablaban de garantizar una vida digna. Aquí es la primera vez que se empieza a hablar de derechos, ¿sí? Pasaron muchas décadas para que estos derechos se hicieran internacionales, ¿sí? Donde la ONU empezara también y llevara a la mesa de discusión la importancia de los derechos. Y entonces, a nivel internacional, ¿sí? En 1948 surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya no se habla de los derechos del hombre y de los ciudadanos, sino aquí ya hay un reconocimiento de las mujeres, ¿sí? De las mujeres y la ONU dice, en esto vamos a reconocer también el derecho a las mujeres. Recordemos que por esa misma época las mujeres también se empezaron a organizar y empezaron a exigir igualdad de derechos al igual que los hombres, ¿sí? Poco a poco se fue recorriendo esto para lograr que al principio, que lo primero que se diera fuera el reconocimiento al voto de las mujeres, ¿no? El derecho al voto en las mujeres. Entonces, bueno, aquí hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración establece por primera vez los derechos fundamentales. En esta declaración queda clarito cuáles son los derechos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo, para todas las personas, ¿sí? Y en esa primera declaración de los hombres y los ciudadanos, se hablaron de derechos cívicos y derechos políticos. El hombre también podía participar en el contexto político, ¿sí? Entonces fue uno de los derechos que tuvieron los hombres en aquella declaración de Francia. Cuando aparece esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, bueno, se reconocen otro tipo de derechos que son los derechos económicos, sociales y culturales, y que se definen como los derechos fundamentales y que deben reconocerse para vivir una vida digna, ¿sí? Y darle un valor a las personas. Esta declaración también habla, es mucho más explícita, de la igualdad de los derechos, tanto para hombres como para mujeres, y que están relacionados con el principio de la justicia social. Ajá. Entonces, este reconocimiento de derechos, estos principios o estos derechos fundamentales, pues lo que van a promover justamente es el progreso social. Y también estos derechos quedaron plasmados, o por lo menos la ONU dijo, estos derechos deben de quedar dentro de una constitución. Y las dos primeras constituciones que aparecieron después de esta Declaración Universal fue la de, justamente, fueron dos declaraciones o dos constituciones, una, la de Estados Unidos y la de México en 1917. Entonces, los derechos deben quedar plasmados en una constitución o bien en una convención internacional, para que estos derechos tengan un reconocimiento jurídico y legal para poderlos garantizar a los ciudadanos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes están obligados a garantizar los derechos de las personas o de las mujeres y los hombres? Bueno, pues quien está obligado a garantizar ese derecho es justamente los estados, el gobierno, ¿sí? Y bueno, aquí quiero resaltar y quiero dejar bien claro, a pesar que a lo largo de la historia
Han habido movimientos, han existido movimientos que luchan por los derechos para una vida más digna y se busca la igualdad entre hombres y mujeres. Una verdad es que a la fecha sigue existiendo una gran desigualdad en diferentes contextos de los hombres y de las mujeres. Es decir, se ha venido arrastrando esa desigualdad en esta historia de la humanidad, en este desarrollo de los derechos. Son todavía promesas que se hicieron y promesas que aún todavía no se cumplen, ¿sí? Y bueno, dejo esto aquí. Entonces, esos son los derechos. Los derechos garantizan una vida digna y algo bien importante, deben de quedar plasmados dentro de un documento, en este caso de una constitución o de una convención internacional. ¿Qué son los derechos? Porque el título es el derecho al cuidado, ¿no? Y sobre todo en la vejez. ¿Qué son los cuidados? Cuando estaba haciendo esta presentación y estaba leyendo justamente para el tema, me recordé de mi infancia. En la familia fuimos 4 mujeres, yo fui la mayor, soy la mayor, y a lo largo de mi historia en la infancia, mi mamá y mi papá me decían mucho, tú eres la hermana mayor y tú estás encargada de cuidar a tus hermanas menores, ¿no? Una diferencia de 2 años entre cada hermana, y somos 4. Entonces, Adriana creció con esa idea. Con esa idea ya desde ahí estaba, bueno, yo soy la hermana mayor y yo necesito cuidar, ¿no? Entonces, finalmente, el tema de cuidados nos atraviesa a todas las personas en nuestras vidas. Fuimos cuidados durante la infancia hasta que logramos adquirir los conocimientos, la experiencia y las habilidades necesarias para valerse por uno misma o por uno mismo, ¿no? Entonces, mientras adquirimos eso, mientras nos formamos como personas, mientras adquirimos una personalidad y fortaleciéramos estas habilidades, necesitamos necesitamos cuidados. ¿Cuántos años? ¿Qué les gusta? Tal vez 8, tal vez 10 años en los que alguien nos cuidó y nos proporcionó lo necesario para ser lo que ahora somos, ¿sí? Entonces, los cuidados es un tema transversal en nuestras vidas. A la medida o al tiempo que yo recibía cuidados, pues también me pedían también realizar cuidados, ¿no? Pero cuando hablamos de cuidados, no solo nos referimos a cuidar a otras personas, hablamos del cuidado del entorno, hablamos del cuidado de los animales que tenemos en casa, hablamos del cuidado de las plantas, ¿no? Y sobre todo de aquellas que nos puedan proveer de alimentos. Entonces, el cuidado tiene que ver con las acciones que brindamos para las personas, pero también para las cosas, para lo que está en el entorno. Esos son los cuidados. Y justamente la interacción entre las personas y el entorno, pues también nos van fortaleciendo como personas, van fortaleciendo nuestra personalidad, ¿sí? Y así vamos creciendo hasta que vamos adquiriendo otras obligaciones en la vida. Maduramos, nos hacemos adultos, quienes decidimos tener hijos los tenemos, los cuidamos, ¿sí? Y los cuidados nunca paran. Nos hacemos viejas, nos hacemos viejos y entonces los cuidados los necesitamos nosotros, ¿no? Entonces, los cuidados siempre han estado a lo largo de nuestra vida, ¿sí?
a lo largo del curso de vida. Pero algo que hay que llamar la atención, que estos cuidados siempre a lo largo de la historia han estado realizados por las mujeres, ¿no? Las mujeres y que aún cuando han ganado derechos a lo largo de la historia, pues muchas veces esos derechos se ven insatisfechos porque la sociedad nos ha asignado a que las mujeres cuidamos, ¿no? Entonces, el trabajo que se realiza dentro de casa para el cuidado en todos los sentidos y en todos los momentos, pues se invisibiliza, ¿no? Y sobre todo hay que mencionar que es un trabajo que no es cualquier cosa, que es un trabajo pesado, ¿sí? Cansado, agotador, pero que además que es un trabajo que no se paga, ¿no? ¿Cómo definimos los cuidados? Los cuidados son un conjunto de actividades, un proceso de la vida cotidiana que abarca todas las etapas de nuestro ciclo de vida, desde el nacimiento hasta la muerte, porque aún en el proceso de muerte necesitamos de cuidados, ¿no? Cuidados de la familia, cuidados paliativos de los servicios de salud, ¿sí? Entonces los cuidados son eso. ¿Por qué hablar del derecho al cuidado? Por eso mismo, por lo que les he estado platicando, por lo que les he estado platicando. Actualmente, todavía persiste una desigualdad distributiva del trabajo, ¿no? Del trabajo dentro del hogar. Las mujeres, aunque se han incorporado al contexto laboral, un trabajo remunerado, no pueden desafanarse de un trabajo dentro de la casa y que además no es remunerado, ¿sí? Y que esto tiene que ver con esa discriminación y con esa exclusión que las mujeres hemos venido arrastrando a lo largo de la historia. Promesas no cumplidas, ¿no? La incorporación de las mujeres al campo laboral, pues reclama una conciliación entre el trabajo remunerado y las demandas de la familia de un trabajo no remunerado, ¿sí? Ahora, puede que haya mujeres que estén que hayan entrado al campo laboral y otras que no hayan entrado y que estén trabajando en casa, que estén cuidando, pero que siga siendo un trabajo no reconocido y no remunerado. Y de esta manera las mujeres, bueno, pues ven insatisfecho ese derecho a tener una solvencia económica, ¿no? Entonces, las mujeres no ejercen su autonomía económica, las que se quedan en casa para cuidar, y de esta forma las inequidades se profundizan en las responsabilidades del cuidado de la familia. Hay una inequidad, ¿sí? Las únicas que nos seguimos haciendo cargo del cuidado somos las mujeres. Todavía es escasa la participación de los hombres en los cuidados, escasa, ¿sí? Ya hay hombres que se están interesando en el cuidado de los hijos y en el cuidado de las hijas, ¿sí? Pero es poco el interés que ponen en el cuidado de las tareas de la limpieza del hogar. Todavía la presencia en esas actividades es muy baja, ¿sí? ¿Y qué decir cuando tenemos viejos y viejas en casa que necesitan de nuestros cuidados? Ahí sí la participación de los hombres es nula. La participación es de las mujeres. Independientemente de que tengan, que estén en el mercado laboral y que tengan que salir a trabajar para tener el dinero, ¿sí? Las mujeres son las que siguen haciendo ese trabajo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con las personas adultas mayores? ¿Sí? No olvidemos que
desde el siglo pasado, la población está envejeciendo a nivel mundial. Que las personas están sumando más años a su vida por dos causas principales. Una, por la disminución de la tasa de mortalidad, es decir, el número de muertes, que en el siglo pasado las muertes estaban ocasionadas por enfermedades infectocontagiosas y que cuando estas fueron controladas ante un fortalecimiento de los servicios de salud, pues las personas fueron viviendo más años, ¿no? Y haciendo educación, y haciendo promoción de la salud, de lavarse las manos, servir el agua, lavar frutas, lavar verduras. El hecho de que el agua haya llegado adentro de nuestra casa, por supuesto que tiene y contribuye a la salud de las personas, ¿no? El vivir en entornos mucho más, eh, digamos, llamarlos, por así decir, saludables, ¿no? Donde están pavimentadas las calles, donde tenemos un piso en la casa de losa, no tenemos un piso de tierra, todo eso va favoreciendo o favoreció en su momento a la salud de las personas. Y eso fue una causa de que la población empezara a envejecer. Otra de las causas fue la disminución de nacimientos. En el siglo pasado las familias eran súper numerosas. Imagínense, tan numerosas que se tenían 8, 10 hijos, 12, 20, y que la mujer cuidaba a esos 10, 12, 20 hijos, aparte de cuidar la vivienda, los animales, todo lo que tenía alrededor lo cuidaba. Y eso tiene una repercusión importante en la salud de las mujeres. ¿Sí? Cuando las mujeres se ven con derechos reconocidos y donde ellas pueden participar en diferentes contextos y donde a las mujeres se les dice, ahora puedes estudiar, puedes trabajar, puedes gozar del derecho político de participar, ¿no? En cuestiones políticas, ¿sí? De repente la mujer dice, yo hago con 8, 10 hijos. Entonces, el interés de participar en estos contextos a las mujeres y a las parejas empiezan a decidir cuántos hijos tener. Ya no eran los hijos que Dios les diera, sino cuántos hijos queremos. Actualmente, en nuestro tiempo, de acuerdo a estadísticas del INEGI, las familias llegan a tener hasta 2 hijos. Pero saben que ahora las personas más jóvenes, los jóvenes, pues están pensando no tener hijos, ¿sí? No tener hijos. Y entonces, ¿qué implica esto? Esas parejas que deciden no tener hijos van a envejecer, se van a hacer viejos. Y la pregunta es, cuando se hagan viejos o que en algún momento de la vida necesiten de cuidados, ¿quién los proporcionará? ¿No? Hay otras redes de apoyo, no solamente la familia, sino también la sociedad y también el Estado. El Estado también debe de jugar un papel muy importante para brindar cuidados cuando se necesite. Entonces, estas son las dos causas principales por las que la población ha envejecido. En unas décadas vamos a ser muchas personas adultas mayores. México ya es un país viejo, dado que tiene arriba del 10% de su población envejecida. Entonces, todos los países que tienen arriba de un 10% o de un 10% para arriba, los países son considerados viejos. México ya es un país viejo, ¿no? Lo importante aquí es cómo vemos este envejecimiento de la población. Finalmente, este envejecimiento tiene que ver con esta trayectoria de derechos, estos avances tecnológicos que han ocurrido, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el desarrollo económico de los países, ¿sí? Con el cambio cultural y eso lo tenemos que ver como que el envejecimiento ha sido un logro de la humanidad.
No veamos al envejecimiento como un problema que se nos ha venido encima y que ahora qué vamos a hacer con tantas personas viejas, quién las va a cuidar, ¿no? Debemos de ver un envejecimiento como un proceso, como un resultado de algo y de un desarrollo que nos permitió estar ahora donde estamos. Desde la gerontología encontramos que las poblaciones envejecen y envejecen de diferente manera. Si bien mientras se habla que cuando se llega a la etapa de la vejez, los cuidados suelen ser mayores, la verdad es que hay ocasiones en que las personas, dependiendo de su estilo de vida y de sus condiciones, podemos decir que llegarán a la vejez en ciertas condiciones. Y aquí en estas imágenes les muestro diferentes condiciones, porque los factores que determinan la calidad de nuestro envejecimiento van a ser desde la cultura, ¿sí? El estatus socioeconómico o las condiciones socioeconómicas, qué tanto me mantengo activo, el cuidar la salud, el tener acceso a los servicios de salud, ¿sí? Y todos estar libre de enfermedades, o si bien tengo alguna enfermedad, tenerla controlada, y eso es lo que le va a ir dando calidad de vida a la vejez, ¿no? Entonces, aquí vemos en las imágenes diferentes personas en diferentes condiciones, con diferentes grados de funcionalidad, con diferentes necesidades, ¿sí? Pero que esas necesidades, esas enfermedades, esa funcionalidad dependen mucho del estilo y de la dignidad que le pongamos y la calidad que le pongamos a la vida. Y que esa calidad tiene que ver justamente con lo que les decía anteriormente, tiene que ver con el ejercicio y la garantía de los derechos, ¿sí? Podemos encontrar personas que no necesiten ayuda, ¿sí? Pero podemos encontrar otras que las necesiten. Personas adultas mayores que tengan una enfermedad crónico-degenerativa, que ahora es la principal causa de muerte, que pueda provocar y que esas enfermedades mal controladas puedan provocar una discapacidad y que afecte la calidad de vida de la persona, que requiera de cuidados a largo plazo, ¿sí? Y que además estos cuidados puedan incrementar los costos y los gastos dentro de una familia y también en los servicios de salud que se brindan en las instituciones. Y para eso, para poder hacer frente a estas necesidades de cuidados cuando se necesiten, pues una parte importante son las políticas públicas, ¿no? Que deben de dar respuesta a estas necesidades. Y así, tener un número menor de personas que necesiten cuidados, ¿no? Los cuidados en personas mayores, pues no es un tema nuevo. Siempre hemos tenido personas adultas mayores y personas que han necesitado de ayudas y de cuidados, siempre han existido, pero lo que ha cambiado a lo largo de la historia es la estructura familiar, de esa familia numerosa a una familia mucho más reducida, ¿sí? Y además la estructura de la familia, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, ¿sí? Y esto vino a tambalear o a poner a tambalearse estos cuidados, porque la mujer, si antes se dedicaba a realizar los cuidados, ahora sale a trabajar. La pregunta es, ¿quién se queda a cuidar a los hijos? ¿Quién se queda a cuidar a las personas adultas mayores? ¿No? Entonces, las respuestas a las necesidades de cuidado pues han cambiado, ¿sí? Y de esta manera, actualmente vemos la necesidad de cuidados como algo prioritario. Estos cuidados desde hace mucho tiempo quedaron a cargo de la familia. Y la familia es la que tenía que ver cómo hacía, cómo se organizaba para cuidar, para comprar lo que necesitaba, ¿sí?
y la familia se volvió toda una organización para poder satisfacer esas necesidades, ¿no? Actualmente ha cambiado esta situación, ya no se deja ver que la familia es la única responsable de brindar cuidados, sino también las instituciones que brindan servicios sanitarios también deben de formar parte de estos cuidados que se brinden, ¿sí? ¿Y qué decir de los cuidadores? Cuidadores informales que se preparan para poder brindar cuidados y poder ayudar a los integrantes de una familia, ¿sí? Que tienen que salir a trabajar, que tienen que conseguir el dinero para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, hay varios integrantes, varios participantes, varios actores en esto de los cuidados. Desde la familia, los integrantes, las mujeres, los hombres, los integrantes de los servicios de salud y los cuidadores, ¿sí? ¿Por qué pensar en un sistema de cuidados? ¿Sí? Un sistema de cuidados debe garantizar acciones que las personas en situación de vulnerabilidad o dependencia deben recibir para garantizar la satisfacción y la realización de las actividades fundamentales de la vida diaria, ¿sí? Desde levantar de la cama, bañar, alimentar, vestir, dar de comer. Entonces, y no solo eso hablo de esos cuidados, sino el cuidado del entorno. Ajá. Entonces, un sistema de cuidados debe estar integrado por todos los actores que les acabo de mencionar. Y ese sistema de cuidados debe ser responsable, ¿sí? De proveer estas acciones, de proveer y organizar esos cuidados. ¿Por qué? Porque el cuidado es un derecho que tenemos todos y todas a lo largo de la vida, ¿sí? Hablar de un sistema de cuidados me va a permitir, un sistema de cuidados que exista, va a permitir que independientemente de que tenga alguien que me pueda proveer cuidados mientras yo me haga vieja, exista un sistema de cuidados nacional que pueda estar organizado para atender las necesidades de esa persona en un momento de la vida específico, ¿sí? Y que además contribuya a fortalecer la autonomía, que ayude a fortalecer la funcionalidad y así, de esta manera, poder garantizar una vida digna. Un sistema de cuidados debe pretender garantizar el derecho al cuidado con calidad, que no afecte la vida de las personas que en él participan, llámese hombre, llámese mujer, llámese servicios sanitarios, llámese cuidador, ¿sí? Un sistema de cuidados no debe afectar la vida de estas personas, por el contrario, debe realizar acciones para favorecer la calidad de vida de quien brinda los cuidados, ¿sí? Entonces, no solamente estaríamos hablando de un derecho a cuidar, sino un derecho a ser cuidado, incluso yo diría un derecho al autocuidado, ¿sí? Porque en este papel que las mujeres hemos jugado a lo largo de la historia, pues hemos cuidado a los hijos, hemos cuidado el entorno, pero nunca hemos hablado del autocuidado. Saben que en este envejecimiento de la población, la esperanza de vida es mayor para las mujeres. Las mujeres en promedio viven 78 años y los hombres 73. Es decir, las mujeres les sobreviven 5 años a los hombres. Pero en esta situación que les describo y en esta historia de desigualdades que venimos viviendo a lo largo de la historia, las mujeres no hemos volteado a vernos a nosotros y decir, yo me tengo que cuidar para poder seguir cuidando. Y en ese descuido, ¿sí? Las mujeres llegamos más enfermas y con mayores discapacidades.
Las mujeres en este sentido, después de dedicar su vida al cuidado, cuando se hace vieja, los cuidados los tiene que recibir ella, ¿no? Justamente para esto, y esta es la importancia de este sistema de cuidados, en el que tenemos que cuidar de garantizar el derecho al cuidado, pero además de garantizarle una vida de calidad a quien brinda los cuidados, ¿sí? Y esa obligación la tiene el Estado a través de sus políticas públicas, la reorganización del presupuesto, ¿sí? Para que el Estado pueda fortalecer un sistema de cuidados. Es decir, dar presupuesto para poder crear un sistema de cuidados, para que ese trabajo sea reconocido y tenga un valor económico. Y si una mujer decide quedarse en casa y realizar los cuidados, que esa mujer, que ese trabajo sean reconocidos y que sean remunerados, ¿no? Un sistema de cuidados, ¿cómo andamos en el sistema de cuidados en nuestro país? ¿Saben? Solamente Uruguay y Costa Rica son dos países que ya tienen y cuentan con un sistema de cuidados, ¿sí? Para todas las personas a lo largo del curso de vida. Lo han incorporado en su constitución, dado que los derechos tienen que estar dentro de la constitución y el cuidado es un derecho. Lo han incorporado a sus constituciones y han creado un sistema de cuidados. Bien, ¿qué ha pasado en México? En México vamos caminando, pero algo importante que hay que saber es que en la Ciudad de México, cuando se hizo recién hace poco su constitución, la Asamblea Constitutiva metió el tema del cuidado como derecho. La única constitución política que tiene en su artículo lo relacionado con cuidados es la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 9. Y en ese artículo dice, toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida, sin exclusión. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, y desarrolle políticas públicas para fortalecer ese sistema de cuidados. El sistema debe atender de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia. Y solo hay dos etapas que podríamos decir que la dependencia puede aparecer, que no dudo que en la adolescencia y en la etapa adulta pueda haber alguna discapacidad temporal y que la persona necesite cuidado. Pero en este artículo dice que las personas en situación de dependencia por enfermedad, por discapacidad, por ciclo vital, especialmente durante la infancia y la vejez, y a quienes de manera no remunerada están a cargo del cuidado. Es decir, hay que cuidar, sí, pero también hay que cuidar a quien cuida. Y esto está en su artículo 9 de la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, hay otros artículos que van de la mano con este artículo 9 que habla sobre la igualdad sustantiva del trabajo, que es algo que he venido diciendo que todavía al 100 no se cumple, y el salario, ¿no? El reconocimiento del trabajo en el hogar y del reconocimiento del trabajo en los cuidados como generadores de bienes y servicios para la producción y reproducción social y promoción de mecanismos de conciliación en el trabajo y la familia. Y el derecho al tiempo libre en la Ciudad de México, que también quienes cuidan hay que garantizarles el derecho al tiempo libre, ¿no?
En la Ciudad de México, toda persona tiene derecho al tiempo libre para la convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute del ocio y una duración razonable de las jornadas de trabajo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está en la Constitución de la Ciudad de México. A nivel nacional, ¿qué tenemos en cuanto al Sistema Nacional de Cuidados? Bueno, pues en abril, en el Senado de la República, se llevó a cabo un foro para analizar una propuesta que se hizo desde la Cámara de Diputados y que se aprobó esa propuesta. La aprobaron en Cámara de Diputados, la llevaron al Senado, ¿sí? Y es una propuesta para elevar a rango constitucional el derecho al cuidado y a cuidar, ¿sí? Es decir, a nivel nacional está todavía sobre la mesa de discusión el llevar a rango constitucional que se meta a la Constitución de México el derecho al cuidado y a cuidar, aprobada en noviembre del 2020 por la Cámara de Diputados. Y esto busca reformar los artículos 4 y 73 de la Constitución y establecer la obligación del Estado de promover la corresponsabilidad de los cuidados entre las mujeres y los hombres en cuanto al trabajo a los cuidados. ¿Sí? Para cerrar, será importante entonces reconocer que en el envejecimiento la calidad de vida es tan importante como haberle ganado años a la esperanza de vida, ¿sí? Y que las personas deben disfrutar en el seno de sus familias y comunidades de una vida plena, saludable, segura y satisfactoria, considerándoles como titulares de derechos, tanto a las personas que cuidamos como a quienes cuidan, y una parte importante de la sociedad. Hagamos que nuestras personas mayores vivan lo más que se pueda dentro de sus hogares y la última solución, y que la última solución que tengamos sea la institucionalización. Pues muchas gracias. No sé si haya preguntas. Adriana, muchas gracias por tu ponencia. Vamos a pasar a la sección de comentarios y preguntas, pero antes aprovecho para agradecer a quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo desde Querétaro, Coahuila, Hidalgo, Guanajuato, Quintana Roo, Veracruz, CDMX, Sinaloa, Colima, Puebla, Zacatecas y Colombia. Y bueno, voy a dar lectura a algunos comentarios que nos han realizado. Marianela nos comenta, hay que dar comienzo a la desmitificación de la vejez como etapa de dependencia permanente. Empezar a pensar en políticas de Estado basadas en el envejecimiento productivo. Israel nos comparte, es un orgullo conocerla y compartir información con usted, licenciada Ambris. Saludos. Gracias. Marianela también nos comenta que es fundamental comenzar a pensar seriamente en políticas públicas tendientes a brindar los cuidados necesarios para esta etapa de la vida. Y Anita Martín nos dice, es muy importante que se pueda contemplar como tema primordial la capacitación profesional en este tema. Son muy pocos los profesionales en esta área. Hay algunos estados que tienen la fortuna de contar con universidades que cuentan con la licenciatura en gerontología o gericultura, pero muchos estados no cuentan con ello. Por lo tanto, es una limitante para la preparación profesional en este tema, y si desean estudiarla, tienen que salir del estado en donde viven. Ojalá que alguna institución pueda considerar esta licenciatura en línea para quienes desean estudiarla y tengan esta oportunidad. Está segura de que sería un éxito. Y bueno, esos son los comentarios hasta el momento. ¿Quieres agregar algo, Adri? No, solamente eso, reforzar lo que acaban de comentar, claro, hay que geronto, bueno, hay que
promover la formación gerontológica en las sociedades, porque las sociedades estamos envejeciendo. Entonces tenemos que conocer, como bien dice la compañera que intervino al final, sí, efectivamente hay que tener más profesionistas con formación gerontológica y como dice Mariela, por supuesto, hay que, mira, Mariela, ya desde hace algunas décadas empezaron a implementarse políticas gerontológicas y cuando hablo de políticas gerontológicas son políticas dirigidas a personas adultas mayores, unas muy importantes, ¿no? Falta mucho por hacer, pero sí, hay que seguir haciendo política gerontológica porque cada vez más vamos a ser más personas mayores, pero recordar que no solamente la responsabilidad es del Estado, la responsabilidad es compartida y que también nosotros tenemos una gran responsabilidad en este proceso de envejecimiento para promover un envejecimiento activo y saludable, buscar de qué se trata, ¿sí? Para que todas las generaciones, porque el envejecimiento comienza desde que nacemos y la calidad tenemos que ponérsela a los años desde que nacemos, porque dependiendo de esa calidad que le demos a todo este trayecto de vida, a todo este envejecimiento, pues llegaremos en mejores condiciones y en menos y con menos dependencia a la vejez, ¿no? A mí me ha tocado ver una señora de 100 años que iba solita al baño, que se paraba solita de la cama. Y bueno, cuando le pregunté que qué hacía, bueno, me dice, pues siempre hice ejercicio, fui maestra, siempre enseñé, me mantuve activa. Y bueno, creo que hay muchas cosas que podemos hacer para llegar a un envejecimiento saludable y digno, pues, ¿no? Listo, Mari. Ok, voy a dar el comentario y de una última persona que también es pregunta. Giselle nos dice, buenos días, saludos desde Sonora, excelente ponencia y comenta, bueno, es más bien pregunta. ¿Han habido avances o acciones, seguimientos, foros, propuestas, etcétera, desde noviembre del año pasado en que se aprobó esta iniciativa de reforma? La única que ha habido es la de abril de este año porque la iniciativa se aprobó en noviembre, o sea, todo el 20 estuvieron trabajando en esta iniciativa de llevar a rango constitucional el derecho como cuidado. Digo, todavía falta que está como rango constitucional el derecho al cuidado, ¿sí? Y todavía faltaría elaborar y crear un sistema de cuidados, ¿no? Que garantice ese derecho. O sea, hay mucho por hacer. Lo único, yo le diría a la compañera, la última reunión fue este foro en el Senado, justo para discutir y analizar la propuesta, esto que aprobaron los diputados en noviembre del 2020. Hasta ahí se ha quedado eso, ¿no? Por supuesto que en otros espacios, en InMujeres, ha habido mesas de trabajo, de discusión, pero a nivel, digamos, de política pública, en el Senado, la de abril de este año. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Adriana, y gracias a todas las personas que participaron en la sesión de hoy. Les pedimos estar atentas y atentos a las redes sociales del INAPAM, donde estamos publicando las diferentes actividades de capacitación que se tienen programadas para este año. Y bueno, también los esperamos el viernes 6 de diciembre en la transmisión de la 12ª conferencia de este año, que se titula La importancia del sueño en personas mayores. Y bueno, con eso estaríamos cerrando la conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todas las personas y que tengan un excelente día. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.